Muy bien, vamos a la palabra, ¿les parece? Vamos a la palabra de Dios. Estamos en el Salmo capítulo 2. Estamos en el Salmo capítulo 2. Vamos entonces a ir a la palabra de Dios. Vamos a retomar desde aquí, desde el versículo 5, para que hagamos el recorderis de qué hablamos. Estamos hablando entonces del Salmo 2. Recuerden que el Salmo 2 es un salmo mesiánico, es un salmo mileniarista. O sea que el cumplimiento del Salmo 2 realmente se da hasta el milenio en cuanto a su profecía. Eso no quiere decir que no tenga efecto en nosotros ahora. Claro que tiene efecto en nosotros ahora, pero hasta el milenio se cumple la profecía como tal del Salmo capítulo 2, hasta el milenio. Bien, vamos entonces a el verso 5 dice, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Estuvimos diciendo cosas, por ejemplo, hablamos sobre el aliento de Dios. No tiene nada que ver con el aliento de la boca, con el aliento de dragón que algunos tienen, sino con la expresión, lo que sale de la boca de Dios. Por ejemplo, usted lee en Apocalipsis capítulo 20, el 7 y 8 por ahí, dice que de la boca de Dios salió una espada que los destruyó a todos. Por ejemplo, ese es el aliento de Dios. Estábamos hablando de no hacer enojar a Dios, y el enojo de Dios entonces hace ver a los hombres fuertes como tamo. Eso más o menos es lo que estaba diciendo el Salmo 29 esta mañana en cuanto a las voces. Las voces de Jehová Dios son voces poderosísimas. Desgajan las encinas, producen llamas de fuego, parten las rocas, hacen temblar la tierra. Cada vez que Dios habla, su voz es poderosísima. Entonces, eso más o menos es lo que el salmista nos está diciendo. Entonces, en cuanto al aliento de Dios, dijimos que después de haberse reído, les habla, no les hiere, pero con el aliento de su boca o con la palabra de su boca, con eso es suficiente. Solo es que Dios hable y el hombre queda turbado, el hombre queda consternado, el hombre queda desubicado con solo que Dios hable. Ustedes recuerdan y ya vimos el ejemplo de Belsasar. Belsasar, una vez que profirió o profanó más bien los vasos del templo, solo apareció una mano con brazo que escribía ya en la pared, y Belsasar, cuando vio la mano sin brazos que estaba escribiendo en la pared, dice la Biblia que el rostro de Belsasar se empalideció y sus rodillas pegaban la una contra la otra, solo con una mano que escribía en la pared. Eso implica entonces el poder y la autoridad de Dios en cuanto a su juicio. El salmista dice, les turbará con su ira. Les turbará con su ira, sea por medio del horror en su conciencia, o sea, que Dios les acuse en su conciencia, como dice Romanos capítulo 2, desde el verso 2 en adelante, o por medio de plagas corporales, como lo hizo con Egipto. Se ve que Dios a Egipto lo confundió con las 10 plagas, y el pueblo estaba confundido, el rey estaba confundido, estaba desesperado, habían piojos por todas partes, habían moscas por todas partes, habían ranas por todas partes. Entonces, el juicio de Dios confunde al hombre, ya sea por su conciencia o
con asuntos que afecten su vida física o corporal. De una forma u otra, el Señor les hace entender y les hace comprender que con Dios no se juega. Con Dios no se juega. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, dice el apóstol, porque todo lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha. Los enemigos de Dios no están. Todos los que se han levantado contra Dios no están. Han desaparecido, pero nuestro Dios sigue permaneciendo para siempre. Esto es realmente importante que lo entendamos, es importante que lo sepamos y lo apliquemos para nuestras vidas. Creo que el domingo pasado les alcanzaba a decir que muchos tal vez han limpiado sus pies sobre el tapete de su vida. Sin embargo, hoy solo está el tapete. Los que se limpiaron ahí ya no están. Así que es importante que eso lo asumamos nosotros para nuestra vida espiritual. Muy bien. Verso 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. O sea, hermano, qué bueno tener a Dios como nuestro refugio, nuestro escondedero, nuestra roca fuerte, nuestro pronto auxilio, el Dios que nos guarda. El Salmo 27 tiene para nosotros cosas extraordinarias. El Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Hay en el Salmo 27, el versículo 2, algo que usted tiene y que tal vez no sabe. Hay gente que sabe que tiene carro, hay gente que sabe que tiene casa, hay gente que sabe que tiene finca, hay gente que sabe que tiene pensión, hay gente que sabe que tiene un buen trabajo, pero muchos no saben que tienen esto también. Esta también es propiedad suya. Vea, cuando se juntaron contra mí, hay una expresión de propiedad ahí. Mis malignos, mis enemigos, mis angustiadores. Hay tres cosas que son suyas y que usted tiene que asumirlas. Repito, cuando se juntaron contra mí, mis malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, esto también tiene que saberlo, ellos tropezaron y cayeron. Entonces, mire que nosotros en Dios tenemos esa seguridad. Y el verso número 5, dice: ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios cuando estas tres propiedades, estas tres herencias que tenemos ahí, nos atacan y quieren destruirnos? Dice el verso 5: porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Permítame, le grafico qué es lo que Dios está haciendo. Cuando dice, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado. O sea, Dios nos pone donde nadie puede entrar, donde nadie ha entrado, solo los que él ama y solo los que él protege. Nadie entra allá. Tú no entras a tu cuarto principal a una persona que llega por primera vez a su casa. No la llevas directamente y la sientas en la cama, porque ese es un lugar reservado. Dios tiene lugares reservados para nosotros. Dios tiene un lugar donde nos esconde, donde el diablo no nos puede alcanzar. Y fuera de que estamos escondidos, estamos en un lugar donde el diablo no alcanza. Nos pondrá sobre una roca alta, donde el diablo no logra alcanzarnos. Así que mire lo importante de tener claro esto, de poner a Dios como nuestro rey y establecerlo a él como nuestro monte alto. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Aleluya. Es importante entonces que entendamos que el Señor es nuestro Dios. Y
un versículo en otra versión dice, yo mismo he ungido a mi rey sobre Sión. O sea, yo decido, yo defino qué le pueden hacer o qué no le pueden hacer a mis hijos, a mi gente, a mi pueblo. Eso es lo que el Señor está diciendo ahí. Ese yo no soy yo, es Él el que decide sobre mí, Él es el que decide sobre lo que el diablo quiere hacer conmigo. Recuerden que en el Nuevo Testamento Jesús hablando a los discípulos, entonces Jesús les dice, el diablo os ha pedido para zarandearos. Dice la Biblia, el diablo os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado a Dios, yo he rogado al Padre para que los guarde, para que no los deje, para que no le permita al diablo hacer cosas que no están permitidas delante de Dios. Entonces, esa expresión yo he rogado implica que el Señor no permite que el diablo haga con nosotros lo que a él le parezca, sino que Dios solamente permitirá, solamente dejará que el diablo haga lo que Dios le permite hacer. Eso lo vemos claro en el libro de Job, cuando a Job se le ocurre la idea de pedir a Job para probarlo, para quitarle todo lo que tenía. Sin embargo, Dios le puso límites al diablo. Dios le dijo al diablo, no toque su vida, no toque su parte espiritual, no toque su relación conmigo, y el diablo tuvo que cumplir. Así que, hermano, usted no está expuesto. Dios te está cuidando. Dios sabe tener cuidado de usted. Dios sabe que nosotros somos sus hijos y que estamos bajo su voluntad. Yo mismo he ungido a mi rey sobre Sión. O sea, yo decido, yo soy soberano sobre la creación. A mí nadie me tiene que decir qué hacer. Pelearán contra el Cordero, dice Apocalipsis, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, porque Él es Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces, ojo a eso. Los que estamos con Jesús ya estamos protegidos de toda especie de mal, dice la palabra del Señor. Y en sus vestiduras y en sus muslos tiene escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Mire lo importante de tener claridad sobre lo que es Dios para nosotros y con nosotros, porque Dios es para y con. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestro pronto auxilio, nuestra provisión. Él es todo para nosotros. Entonces, nosotros no estamos a expensas de lo que el mundo quiera hacer o de lo que al diablo se le ocurra. Él tiene que pedirle permiso a Dios. Si el diablo te quiere tocar, tiene que pedirle permiso a Dios, y solo si Dios se lo permite. Oiga eso, solo si Dios se lo permite, usted entonces será tocado por el diablo. De lo contrario, nada podrá hacer el diablo en contra de los hijos de Dios. El verso 7 entonces dice, hay aquí algo extraordinario. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Tremenda declaración, tremendo decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Yo te engendré hoy. Escuche eso que es muy importante para nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Saber que somos hijos de Dios. Por decreto, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Los decretos tienen validez y se cumplen.
Por eso el señor presidente, el señor alcalde sale y dice, una vez que se publica el decreto, la orden es cúmplase, publíquese y cúmplase. Los decretos son para cumplirlos. Jehová ha editado un decreto y ese decreto declara que nosotros somos sus hijos. Y aunque al diablo no le guste, así está decretado y se tiene que cumplir. Alabanzas al Señor. Ese yo publicaré el decreto. El siguiente pasaje indica que este es el mismo ungido de Jehová, el cual es el que está hablando. Estas palabras que las está diciendo el que está siendo beneficiado por ese decreto son aplicables a nuestras vidas en el sentido de que Él nos hizo a nosotros sus hijos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Nosotros somos hijos y por lo tanto el decreto de Jehová nos cubre a nosotros con todas sus promesas, con todas sus prelaciones, con todos sus cuidados y con todas sus bendiciones. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo, dice Pablo a los Efesios en el capítulo 1. Así que por ser hijos hemos sido bendecidos con todas las riquezas espirituales de Dios para nosotros. Entonces, aquí el rey está dando ese decreto, está diciendo que nosotros hemos sido coronados de gloria y honra. Eso lo dice el salmista también más adelante cuando hace la pregunta, ¿quién es el hombre? Me pregunto, ¿quién es el hombre para que tenga de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho un poquito menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y honra. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes y todo lo que está creado está bajo la autoridad del hombre, y más cuando estamos hablando del hombre, el Hijo de Dios. Jehová mismo lo ha dicho, y si Jehová lo dice, mis hermanos, se cumple porque se cumple, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Alégrese por esto, mi hermano. ¿Qué fue lo que Jehová dijo? Que mi hijo eres tú. Mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Él no se avergüenza de llamarnos sus hijos. Él nos hace sus hijos con todas las prelaciones, con todos los derechos que tiene un hijo legítimo, con todos los derechos, con todas las promesas que sabe Dios dar a sus hijos. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por el a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, cuando estamos hablando de hijo, obviamente que aparece aquí Jesucristo porque Él es el primogénito. Él es el hijo primogénito, Él es el mayor de entre sus hermanos. Nosotros somos hijos de Dios, por lo tanto, hermanos de Jesucristo y herederos con Jesucristo, o Pablo dice coherederos con Él. Alabanzas al Señor, promesas de Dios para nosotros. Aquí está el versículo, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que también juntamente con Él seamos glorificados. Alabanzas al Señor. Mire qué palabra maravillosa tiene Dios aquí con esto que se llama el decreto de Jehová. Usted es hijo por decreto de Dios. Entienda eso, por decreto de Dios. No éramos hijos, éramos gente común y corriente, éramos gente que no estábamos dentro de ese plan, pero Jehová Dios decretó hacernos sus hijos, y por eso dice entonces a los que creen en su nombre les dio potestad, un derecho de ser hijos de Dios. Y el ser hijos entonces nos da este derecho. Pídeme. Por eso hace un rato estábamos pidiendo
Pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuyo los confines de la tierra. Esto se cumple especialmente en el milenio. Hay mucha gente que le cuesta creer el milenio. Algunos insisten que el milenio no es literal. Algunos insisten que no puede ser que nosotros vayamos a ser gobernantes en la tierra en el milenio. Si yo no solamente tengo la primaria, su merced, ¿yo qué voy a hacer como un gobernante? Pues déjeme decirle que usted lo será, porque Dios lo ha decretado. Alabanzas al Señor. Más bien prepárese, porque necesita ser un buen gobernante, no como los corruptos de hoy. Usted necesita gobernar con autoridad y con conocimiento. Ese pídeme y te daré por herencia las naciones. Nosotros vamos a gobernar el mundo entero, no 4 o 5, el mundo entero, el universo. Usted y yo estaremos gobernando en él. Los quebrantarás con vara de hierro, mejor dicho, o sea, hágale, mi hijo, que usted es el que manda. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Lo que está diciendo ahí es que no es que usted vaya a ser un gobernante cruel, sino más bien que nadie se te podrá oponer. Nadie se te pondrá al frente a hacerte oposición. Nadie le hará barricadas. Nadie saldrá a las calles a hacer azonadas, ni a hacer, ¿cómo se llama? Protestas, ni a echar piedra frente a la nacional. Eso en el milenio no se va a dar porque hay un gobierno con autoridad y ese gobierno vamos a ser nosotros en cabeza de Jesucristo, que será el presidente mundial, señores. Así que por favor, póngase bueno y empiece a capacitarse en las leyes de Dios, porque en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Alabanzas al Señor Jesús. Entonces es importante que entendamos que como hijos tenemos derechos de parte de Dios. Al que venciere, dice Juan en la carta de Apocalipsis, por Dios dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Óigalo, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que todos los que venzan en Cristo se sientan a gobernar con él. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esas son heredades. Esa hace parte de la herencia o de la heredad que recibimos de parte de Dios. Sentarse con él en el trono a gobernar y además recibir un nombre nuevo. No solamente el de Dios, sino también un nombre nuevo suyo. Alabanzas al Señor Jesús. Vale. Verso 10. Ahora pues, oh reyes de la sed prudentes, admitir amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Entonces, aquí ya está hablando a gente que de verdad cree la palabra y que se posesiona en lo que Dios dice. No se le olvide que Dios llama las cosas que no son como si ya fueran. Entonces, usted no va a ser rey, usted ya es rey. Lo dice Pedro, vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Así que ya somos, en Dios ya somos. En Dios la iglesia ya está sentada en lugares celestiales en Cristo. Aleluya. Así que hay que creerlo. Y entonces a esos reyes les invita que sean prudentes, que admitan la amonestación, o sea, que escuchen la palabra y la crean, y que sirvan a Jehová con temor y que se alegren con temblor. O sea, no se vaya al otro extremo. El salmista llama a los reyes de la tierra hacia una sumisión a Dios, dándoles una reverencia, dando una reverencia apropiada a Él. Él es digno de toda la gloria, de toda la honra, de toda la alabanza, de toda la reverencia. Por eso insistimos tanto que el culto sea un acto de reverencia para Dios, porque Él lo merece todo. Aceptad servir.
A Dios no se le puede dejar de servir. Todavía hay una invitación, se les da una oportunidad de someterse al servicio. Los que quieran, el Señor sigue diciendo, la mies es mucha y los obreros son pocos. El problema es que cuando leemos ese texto, siempre estamos pensando y nos metieron en la cabeza que estamos pensando en misioneros, solo misioneros para enviar para el Japón, para la China. No, estamos hablando de servir a Dios. La mies es mucha y los obreros son pocos. Hay muchas labores, hay muchos trabajos para hacer, desde barrer el salón, desde limpiar una banca en adelante. Eso es servicio a Dios. Entonces, el error es que nos metieron el cuento de que cuando el texto habla eso, se está hablando solo de misioneros. No, está hablando de servicio, y servir a Dios es igual un servicio que el otro. No es más un misionero que el que barre el salón. No es más el pastor que el que colecta la ofrenda. Escúchelo, por favor. Y por eso usted tiene que hacer el servicio bien hecho. Lo tiene que hacer con pasión, lo tiene que hacer con amor, lo tiene que hacer con sentimiento de gratitud. No, como dice el apóstol, no como teniendo señorío, no por ganancia, no por precio, sino por gratitud. El Salmo 100 dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Habla para los que servimos a Dios. El verso 12, ya para ir terminando, honrad al hijo para que no se enoje. Óigalo, no haga enojar al muchacho, porque cuando él se enoja, hermano, no hay nadie que aguante la ira de nuestro Dios. Eso en Apocalipsis queda clarísimo. La gente tiene que clamar a los montes y a las peñas para que los esconda de la ira. No lo haga enojar, hónrelo, glorifíquelo, alábelo, exáltelo, bendígalo, dele gloria, reconozca su grandeza. No lo haga enojar para que no perezcas, para que no caiga la ira de Dios. Balaán lo hizo enojar y tuvo problemas hasta con la burra. No lo haga enojar. Saúl lo hizo enojar y tuvo problemas y terminó consultando a Regina 11. Entonces es mejor que no lo haga enojar. Es mejor que le demos gloria y honra para que entonces se cumpla la última parte del versículo 12 que cierra el capítulo diciendo, bienaventurados todos los que en él confían. Aleluya. Concluimos el Salmo 2 diciendo, de todos modos, el sentido es claro que los reyes y los pueblos que están en rebelión deben someterse. La Biblia hace claro que no habrá ninguna razón para no honrar a Dios, aleluya, como nuestro creador y como nuestro salvador. Diga gloria a Dios, glorifíquelo, hónrelo. Hermano, que no se le pase un solo instante de su vida y de sus días en donde usted no dé gloria a Dios. Si se tropieza, diga aleluya, te alabo, Señor. Si se cae, diga gloria a Dios. Si se quema con manteca fritando los buñuelos, diga alabanzas. Si se te riega la leche, diga bendito sea el Señor. Amén. Glorifique a Dios. Glorifíquelo en todo lo que le pase, bueno o malo, porque para eso hemos sido llamados. Alabanzas al Señor Jesucristo. De esta manera, entonces, estamos concluyendo el Salmo 2. Quedamos listos para entrar al Salmo capítulo 3, que seguramente traerá mucha enseñanza para nosotros. Amada iglesia, para mí fue una bendición poderles ver, sentirlos ahí cerquita, saber que están bien de salud, que están en familia, que están contentos y sobre todo que tienen la bendición de Dios. Para esta semana, yo les auguro en el nombre del Señor Jesucristo para todos muchas, pero muchas bendiciones de parte de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Un abrazo para todos, que el Señor Jesús les bendiga y les guarde. Bendiciones.